Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. A efecto de poder desarrollar nuestra segunda sesión ordinaria de este año 2016, pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se circuló. Buenas tardes a todos. Procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Consejera electoral, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Consejero electoral, maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Consejero electoral, licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Consejero electoral, doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Consejera electoral, maestra Natalia Pérez Hernández. Buenas tardes, presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Julián Hernández Reyes. Buenas tardes, presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Presente, secretario, buenas tardes. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenas tardes. Por Encuentro Social, Carlos Loman Delgado. Presente, buenas tardes a todos. Por Movimiento Ciudadano, licenciado César Severiano González Martínez. Señor consejero presidente, le informo que están presentes 6 integrantes de este órgano con derecho a voto, consejeras y consejeros electorales, y contamos con la presencia de 7 representantes legalmente acreditados, por lo que existe el quórum necesario para llevar a cabo esta segunda sesión ordinaria. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario para sesionar, le pido proceda conforme al proyecto de orden del día que se circuló. El siguiente punto es el 2, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, al que daría lectura. 1, lista de presentes y declaración de quórum legal. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 23 de febrero de 2016. 4, informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva. 5, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IM-CG-OF 009/15, discusión y aprobación en su caso. Número 6, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IM-CG-OF 010/15, discusión y aprobación en su caso. Número 7, proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente número IM-CG-OF 011/15, discusión y aprobación en su caso. Número 8, asuntos generales. Y número 9, declaratoria de clausura de la sesión. Señor consejero presidente, antes de continuar, daría cuenta de la presencia del licenciado Javier Rivera Escalona, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, que se ha integrado a los trabajos de esta sesión. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día de referencia. Tiene el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza. Gracias, presidente. Para hacer una atenta solicitud para que se incluya en asuntos generales un tema relacionado con una nota informativa del 23 de febrero del presente año. Es cuanto. Gracias, señor representante. Si no hay más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con el asunto general solicitado por el representante de Nueva Alianza. Con la inclusión del asunto referido por el señor consejero presidente, consultaré a las consejeras y consejeros que están por aprobar el orden del día, al que he dado lectura. Les pediré que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Corresponde a la aprobación del acta, es el número 3, señor consejero presidente. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 23 de febrero de 2016. Pediría atentamente la dispensa de la lectura y les rogaría que si existen observaciones nos las hagan saber. No se registran, señor consejero presidente, por tanto pediría
a las consejeras y consejeros que están por aprobar en sus términos este documento lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Le pido entonces proceda con el siguiente asunto, por favor. El siguiente asunto es el número 4, corresponde a el informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento a los artículos 191 y 196 del Código de este Estado y del 7 del Reglamento de Sesiones de este órgano superior de dirección. Estamos haciendo saber a ustedes sobre la publicación de acuerdos que suman 21 en total, debidamente publicados en la página institucional y en la Gaceta de Gobierno. El cumplimiento de acuerdos correspondientes a las sesiones celebradas los días 14, 19, 20, 27 y 29 de enero de 2016, mismo que han sido notificados a las respectivas instancias en el ámbito de sus atribuciones. Estamos también en el disco que se anexó informando sobre las certificaciones desahogadas en este periodo, que asciende a un total de 1,866 certificaciones. Además de los comunicados relevantes, actividades realizadas por la Secretaría y las distintas unidades administrativas de este instituto, comunicados que tienen que ver con escritos del Partido Verde Ecologista de México, Encuentro Social, Partido Futuro Democrático del Trabajo, Morena y Movimiento Ciudadano, que han hecho llegar a través de la Oficialía de Partes. Estamos también informando respecto a las actividades realizadas en el Archivo General de este instituto, en la Subdirección Medios de Impugnación, Quejas y Denuncias, el informe que rinde la Oficialía de Partes y lo actuado en el ámbito de las atribuciones de la Unidad de Información. Estamos anexando también informes que están rindiendo la Dirección de Administración, propiamente sobre las actividades realizadas por la Unidad Interna de Protección Civil, así como la Dirección Jurídica Consultiva respecto a 22 juicios vigentes. Estamos también anexando el reporte mensual con respecto a la utilización de las instalaciones y servicios del Centro de Producción Audiovisual que remite la Unidad de Comunicación Social, y el trabajo realizado en la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión y la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras. Finalmente, el resumen de los comunicados del Instituto Nacional Electoral hacia este órgano local durante el periodo transcurrido del 1 al 31 de enero de 2016, que han sido recibidos en la Secretaría Ejecutiva, turnados desde distintas instancias. De mi parte sería todo, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el informe de actividades que nos ha sido referido por el señor secretario. Al no haber intervenciones, pido al señor secretario registre que nos damos por enterados del contenido del informe y proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor. El siguiente asunto es el 5 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente con terminación 009/15, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de referencia. Al no haber observaciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto en sus términos. Con relación al proyecto que se presenta identificado con el número 37/2016, que tiene que ver con el asunto número 5 del orden del día, pediría a las consejeras y consejeros que están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. Señor consejero presidente, corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente con terminación 010/15, discusión y aprobación en su caso. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo de referencia. Al no haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del mismo.
Con relación al proyecto que se presenta con el número 38, diagonal 2016, que tiene que ver con el asunto número 6 del orden del día, pediría a las consejeras y consejeros que están por la aprobación lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Le pido entonces proceda con el siguiente asunto, por favor. Es el número 7, corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución de la Contraloría General dictada en el expediente con terminación 011 diagonal 15, discusión y aprobación en su caso. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo. Al no haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Consultaré a las consejeras y consejeros, están por aprobar el proyecto que se presenta con el número 39 diagonal 2016, que tiene que ver con el asunto número 7. Les pediría que están por aprobarlo en sus términos, lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Proceda entonces con el siguiente asunto, por favor. Señor consejero presidente, corresponde a asuntos generales, es el número 8, y le informo que ha sido inscrito un único asunto que tiene que ver con una nota informativa publicada el 23 de febrero de parte del señor representante del partido Nueva Alianza. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señor representante del partido Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra en este asunto general en primera ronda. Gracias, presidente. Sí, es sobre una nota que apareció en la síntesis informativa de este instituto el día 23 de febrero. El título de esta nota informativa dice que la redistritación electoral es un reto, perdón, es un reto del IEM en el 2016. Repito, que la redistritación electoral es un reto del IEM en 2016, y me parece que este es un tema muy interesante. Me parece que es un tema que vale la pena discutir en este Consejo General. La nota es producto de una entrevista que le hacen al consejero Miguel Ángel García. Repito, me parece que es un tema interesante, me parece que es un tema importante y trascendente, y que por eso vale la pena aclarar algunos puntos, sobre todo a la opinión pública, para que no haya confusión al respecto. En primer lugar, menciona el consejero Miguel Ángel que la redistritación electoral es un reto del IEM en 2016. Este dato, discúlpeme consejero, pero no coincido con usted, no es un reto del IEM, es un reto del INE. La redistritación electoral, de conformidad con el apartado B, inciso A, numeral 2, del artículo 41 constitucional, establece con mucha claridad de quién es esta responsabilidad, y la responsabilidad de la geografía electoral es un asunto del INE, no de los soples. Los soples ya no tenemos nada que ver ahí. Si bien es cierto que se les ha invitado ahí a algunos foros, bueno, lo único que hacen los consejeros de los soples es dar alguna opinión, y pues no tenemos a ciencia cierta la garantía de que éstas se tomen en cuenta. En segundo lugar, y esta es la parte que me parece más desafortunada, es que dice el consejero que la elección de gobernador se anticipa complicada y competida. No tenemos ni candidatos todavía y ya se dice que está complicada y competida. Me gustaría que nos explicara por qué lo ve así. También se menciona que el tema de la redemarcación o redistritación electoral, que por cierto no son lo mismo, son cosas diferentes, se ha venido postergando por una u otra causa durante los últimos años en el IEM. A ver, aquí hay que ser muy claros. Desde que entró en vigor la reforma electoral, la nueva reforma electoral, este instituto dejó de tener facultades para entrarle a ese tema.
Entonces, a partir de ese momento, el instituto, porque se habla del instituto, del que, por cierto, los representantes de los partidos políticos somos parte, no hemos postergado la discusión de la redistritación electoral. Ese ya no es un asunto nuestro. Meternos en ese asunto sería invadir esferas de competencia del INE. Incluso dice el consejero Miguel que se plantea la posibilidad de que las 30 diputaciones de representación proporcional se tomen algunas para hacerlas de mayoría. Me gustaría saber cuál es, consejero, y de dónde sacó esa información, porque que yo sepa, ni en el INE tienen esa información, y nosotros ya platicamos allá con nuestros representantes en la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro y no existe tal planteamiento. También se dice que la legislatura va a participar en esto. La legislatura, no veo yo dónde está la participación de la legislatura, andan en otros temas que sepa yo. Y finalmente se menciona que la sobre- y subrepresentación de los distritos podrían tener un impacto significativo en la próxima elección de gobernador. También es falso. En la elección de gobernador, como usted sabe, consejero, esa elección se gana por votos, en todo el estado, no por aquel candidato que obtenga el mayor número de triunfos en los distritos. Entonces, la redistritación electoral para una elección de gobernador no afecta en lo absoluto. Bueno, no es el ánimo de esta representación entrar en un debate con el consejero, ni mucho menos, pero sí nos parece importante dejar en claro la postura de esta representación respecto a ese tema, porque nos sentimos aludidos al decir que el IEM ha venido, dejando, postergando este tema, lo cual se podría interpretar como que no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, y eso me parece desatinado, desafortunado, y poco oportuno, es falso eso. Entonces, nada más para dejar en claro que el tema de la redistritación electoral no es una facultad de los soples ya, es una facultad constitucional del INE. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el consejero Miguel Ángel García Hernández. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo quisiera, en términos de, me parece que es el artículo 47 del reglamento de sesiones, hacerle una pregunta, una moción al señor representante que hizo el comentario. ¿Acepta usted la pregunta, señor representante? Por favor, consejero. Si me puede decir, porque entiendo que está estudiando la maestría en Derecho Electoral, ¿cuál es el valor de las notas periodísticas en la materia electoral? Si me lo pudiera ser muy objetivo nada más para ver si puedo intervenir. Gracias. Para responder, el señor representante de Nueva Alianza. Gracias. Bueno, como al igual que usted, soy un estudiante todavía no titulado, usted tampoco ha terminado la maestría, tengo entendido que esta nota es producto de una tesis que está haciendo y nos ha podido titular. Quiero decirle que, mire, el tema no es ese. Si a usted, los periodistas… Presidente, le hice una pregunta al orador. A ver, nada más, presidente, que me deje terminar con la respuesta, ¿no? Por favor, para responder la pregunta, tiene el uso de la palabra, señor representante. Estoy contextualizando mi respuesta. Si lo que dice el consejero es que esto no fue lo que dijo, ¿no? Bueno, lo respetamos. Pero para nosotros una entrevista, porque esto no es un trascendido, es una entrevista, y en esta entrevista se repite en varias ocasiones lo mismo. Entonces, si es así, si es que se malinterpretaron las palabras del consejero, bueno, que nos lo diga, y si no es así, bueno, pues entonces yo creo que ya no hay polémica, ya no tendría sentido seguir discutiendo sobre este tema. Gracias, señor representante. En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No. ¿En segunda ronda? En primera ronda tiene uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que este tema no es menor y lo vamos a decir por qué. Estamos hablando aquí sobre una circunstancia que, bueno, volvemos a repetir lo que reiteradamente esta representación manifiesta.
no nos informan. Si no tengo conocimiento mal y no me dijeron malas cosas, ustedes acudieron en el mes de diciembre a un foro que se llevó a cabo por el Instituto Nacional Electoral, específicamente con el Registro Federal de Electores, en el cual se establece específicamente también el hecho de que se va a llevar a cabo una distritación o redistritación o demarcación, como son temas o son palabras que se le dan un mismo sinónimo, cuando bueno, son cosas distintas. Y bueno, de esto no sabemos nada. Ahora resulta de que en una nota periodística, si bien es cierto, podríamos dar el beneficio de la duda de lo que manifiesta el consejero Miguel Ángel, en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor sus palabras no fueron las que específicamente quedaron plasmadas en esta nota periodística, pues quisiéramos saber entonces cuál es el trabajo de la unidad de comunicación social, porque bueno, necesariamente cuando uno de los consejeros, así como el presidente de este instituto, dan una entrevista, necesariamente tiene que estar alguien específicamente para tener una grabación y poder desvirtuar esto. Además, hay otra circunstancia. El señor consejero tiene el derecho de réplica. Si el medio informativo transgiversó sus palabras, él tiene la posibilidad, en base a ese derecho, de pedir que se aclare o mandar una carta aclaratoria para el efecto de que se diga y se desmienta al reportero que específicamente sus palabras no quedaron debidamente asentadas. Bueno, pero esto específicamente, como lo comento, tendría que estar una cinta en donde existe una grabación, porque también hay una circunstancia curiosa. De hecho, tenemos un tablero o un pizarrón en donde normalmente la unidad de comunicación social pega notas de entrevistas o de actividades que realizan los señores consejeros o el propio instituto. Y lo curioso aquí es que el día de ayer había también una nota del consejero Miguel Ángel, específicamente hablando sobre cuestiones que, bueno, no coincidimos con él. No vamos a entrar en este momento a discutirlas, pero específicamente sí nos preocupa la circunstancia de que por lo menos esta representación durante todo el tiempo que él efectivamente establece y que a él le consta, esta representación siempre estuvo impulsando específicamente que se llevara a cabo una redemarcación en el Estado de México, en virtud de que nosotros siempre hemos sostenido que los municipios o los distritos que están en el Valle de México siempre han estado subrepresentados. Circunstancia que en el anterior consejo estuvimos a punto de concluirla antes de la reforma. Desafortunadamente no se pudo, pues ahora ya no nos corresponde a nosotros, ahora le corresponde ya al Instituto Nacional Electoral. Es cuanto. Gracias, señor representante. En este asunto general y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En primera ronda tiene uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. De una forma muy breve. Las notas periodísticas, al igual que las pruebas técnicas en materia electoral, tienen un valor indiciario. Obviamente que deben ser adminiculadas o robustecidas con algunos otros medios de convicción para que puedan tener una fuerza probatoria más específica. Recordemos que incluso una prueba técnica fue la que en su momento valoró el tribunal en la elección pasada de Temascaltepec, y con motivo de ella fue que pudo anular la elección, aun y cuando después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que era una prueba insuficiente. Sin embargo, sí se les concede un valor indiciario, y ese es el valor que se le asigna a las notas periodísticas, máxime a esta, que no se trata de una editorial únicamente, sino que está hablando de una entrevista expresa. ¿Sería cuánto? Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? En primera ronda tiene el uso de la palabra el consejero Miguel Ángel García Hernández. Gracias, presidente. Bueno, pues yo realmente tomé nota aquí ya de lo que se ha señalado, y digo, lamento nada más que no se haya podido contestar la pregunta como la hice, la formulé de manera objetiva, que se hayan señalado otras cosas, porque finalmente creo que el texto de la jurisprudencia referente a las notas periodísticas lo dice ahí todo. Es cuanto. Gracias, señor consejero. ¿Alguien más en primera ronda? En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor licenciado Carlos Román. Por favor, don Carlos. Sí, bueno, el tema, como ya se mencionó, es de una importancia y trascendencia incuestionable. Yo creo que
si en este momento hay una cuestión cualquiera que sea que toca el tema y en efecto se ve que la facultad institucional corresponde a otra instancia, yo sugeriría, yo solicitaría aquí a nuestro presidente o a quien corresponda, a quien usted dé las indicaciones pertinentes, a que se pregunte al Instituto Nacional Electoral el calendario, la agenda o el momento oportuno de implementar esta facultad que tiene el INE respecto a esta política, en el sentido de darle un encauzamiento responsable, un encauzamiento serio debido a la gran trascendencia que tendría una implementación de este tipo en el Estado, y que en consiguiente viéramos esa actitud y esa participación, si es que se le va a dar una participación al Instituto Electoral del Estado de México, previendo cuáles serían las condiciones y los puntos en los que nosotros, si es que nos llaman a colaborar en esta facultad. Gracias. Gracias, señor representante. Antes de dar el orador a don Carlos. Perdón, ya no es el orador en turno. ¿Dónde? Esperen. Tenemos todavía 2 rondas más, si gusta, por favor. Porque me mencionó don Carlos, quisiera precisar toda la información oficial que respecto de los trabajos de esta atribución del Instituto Nacional Electoral, que el Instituto Nacional Electoral esté revisando, cuenten con que en cuanto la tengamos, la haremos de su conocimiento. Si no les hemos dado nada es porque no tenemos ninguna notificación formal. ¿Quiere iniciar la segunda ronda? Déjeme preguntar nada más si alguien nada más en primera ronda. No. En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza. Gracias, presidente. Me parece que lo que dice el consejero Miguel es importante. Primero establecer si lo que dijo, si lo que aparece en esta nota lo dijo él o no. Me parece importante. Entonces me gustaría preguntarle si lo que aparece en esta nota no lo dijo él, porque si así fuera, entonces la periodista María Teresa Montaño, quien escribe para Noticias del Centro, quedaría como una mentirosa. Entonces me gustaría preguntarle al consejero Miguel si lo que aparece en esta entrevista la dio un anónimo, es falsa, o si hay alguno de los contenidos de esta entrevista que sí son ciertos. O sea, sí me gustaría que nos esclareciera esa parte, nada más. ¿Es cuánto? Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? No. ¿En tercera ronda? Bien. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Sin duda es un tema polémico que a lo largo de los trabajos de diversos consejos generales, y me refiero a los integrantes del Consejo General, se ha venido desarrollando a lo largo de la historia en la última década inclusive. Por ello no podemos dejar pasar, fijar un comentario al menos en este punto de asuntos generales, con todo lo que implica agendar un punto en asuntos generales. Y yo, más allá de la polémica si lo dijo o no lo dijo, y menos aún que la reportera sea mentirosa, creo que nosotros no podemos meternos en el ejercicio de la libertad de prensa o de los medios de comunicación, que sin lugar a dudas ellos ejercen su trabajo, ¿no? Yo creo que ahí sí valdría la pena un poco ajustar el comentario que hace nuestro amigo Efrén para con respecto de los medios de comunicación. Creo que la litis no está en el caso del ejercicio periodístico. La litis está en el tema, ni siquiera la litis está en el tema si lo dijo o no lo dijo el consejero. La litis es cómo, sin que el instituto ahora tenga ya las facultades para ejercer de manera directa el procedimiento de lo que nos correspondía antes de la reforma, como si los actores políticos del Estado de México, a través de nuestros representantes en el Instituto Nacional Electoral, podemos insertarnos para orientar, si se puede llamar de alguna manera, o incidir o participar en los trabajos de la redistritación. Sin lugar a dudas, para nosotros como partido político nacional, sí es menester
el interés de participar en ello. Quiero hacer una especie de recordatorio en la resolución de la asignación de los diputados de representación proporcional por el órgano máximo, la sala superior. Ustedes recordarán que incluso en algunos de los criterios que establecían los magistrados, urgían a que se realizara la redistritación en el Estado de México, derivado de esa sub- y sobre representación que existe en la demarcación que tiene cada uno de los distritos actualmente. Entonces, si nuestros responsables de la interpretación de la ley consideran que es urgente hacer esa redistritación, por supuesto que también el PRD estará de manera responsable atendiendo los trabajos que desde el Instituto Nacional Electoral se programen para tal efecto. Es cuanto. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda? Tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza. Sí, gracias. Yo creo que mi amigo Javier del PRD no me entendió o yo no me supe explicar bien. Aquí nunca cuestionamos la honorabilidad de la reportera, en ningún momento lo hicimos, ese no es nuestra intención. La intención es saber si se dijo o no se dijo, porque es un asunto importante, nada más. No tiene nada de malo haberlo dicho, cualquiera se puede equivocar, y temo que por el silencio que guardó el consejero, pues sí lo dijo, pero no tiene nada de malo aceptarlo, y se cayó en un error y punto. Pero sí es importante aclarar que esta ya no es una facultad de los OPLES, este es un asunto que ya cae en manos del INE. Incluso aquí, en la cuenta oficial del consejero Enrique Andrade, de Twitter, dice que el Consejo General del INE aprobará mañana el protocolo para consultar la distritación electoral estatal y federal en general, y tengo entendido que va a ser antes de junio, y por ahí ya están haciendo algunos foros. En fin, el punto era dejar en claro ante la opinión pública que el IEM, porque nosotros formamos parte de este órgano máximo de gobierno, el IEM no ha postergado a partir de la entrada en vigor de la reforma electoral nada que tenga que ver con la redistritación, porque esta ya no es su facultad. Nuestra intención, el ánimo de esta representación no es ni cuestionar el profesionalismo de ningún medio de comunicación, ni tampoco del consejero, porque yo recuerdo muy bien que él, cuando era representante de partido político, hizo un trabajo muy importante en el tema de la redistritación, simplemente que ahora ya no es un tema del OPLE. Eso es todo, presidente. Espero que mi amigo Javier sí le haya quedado claro esa parte, porque me parece que sí también es un tema importante ya meterse en el tema de la libertad de expresión y el libre periodismo, en fin, ese sí ahí sí no nos vamos a meter con eso. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En este asunto general y en tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Encuentro Social. Por favor, don Carlos. Sí, solamente que con este pretexto estemos atentos. Si bien es cierto, no contamos con las facultades plenas, yo creo que es un tema de gran importancia y que incluso trasciende y afecta la cuestión electoral, obviamente. Y si bien no hay una facultad exclusiva del IEM, por lo menos que estemos atentos si en una de estas facultades de coordinación, colaboración e implementación de políticas el INE establece algo, que con esa sensatez y con esa responsabilidad fría estemos al pendiente. Gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda? A no haber más intervenciones, pido al señor secretario proceda con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Señor consejero presidente, es el número 8 y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Siendo entonces las 12:43 de este jueves 25 de febrero, damos por clausurada esta segunda sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Por su participación y asistencia, muchas gracias. Buenas tardes. Y buen